Chinche. Perdón, me había faltado apretar. No, ¿qué pasó? Sí, ahí va. Estamos Perdón, me había registrando. faltado la grabación, que ahí está arrancando ahora, con lo cual va a quedar recortada esta primera parte. Perdón, algo de Mercurio Retro iba a haber, así que bueno, nada, hacemos como un reinicio de Bueno, ahora hay que presentación. actuar. Hola, bienvenidos. Bueno, acá Sí, arrancamos en el Twitch de Bueno, hoy. ¿cómo va? sí. Hola, Nada, ¿cómo fueron están? 5 minutos igual nomás, pero bueno, ahora ya, desde acá ya estamos Bastante leve. grabando. Sí, 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 Tal sí. cual, bastante leve. Bueno, es a Mercurio retrógrado, había que como ofrendar en cierta manera los primeros 5 minutos de grabación y a partir de ahora Sí. todo va a andar fluyendo. Bueno, estamos acá con el equipo de consultoría, ¿no? De la Escuela de Cero. Estamos justamente conversando desde cómo el trabajo grupal puede nutrir, ¿no? Tomando un poco las palabras de Seba en el chat. Entonces, cómo Sí. puede nutrir las interpretaciones individuales, ¿no? De cierta manera y colaborar a hacer lecturas mucho más globales. Sí, que la verdad es que dentro del grupo es muy amplio. Va, a nosotros nos pasa a veces, incluso decían en clase, desde Rafa o desde mi punto de vista hay muchas diferencias. En el grupo también hay un montón de diferencias y creo que ese es el fuerte. Total. Uno cuando comparte una lectura no busca solamente si es correcto o incorrecto, sino desde qué otro lugar se lo puede ver, ¿no? Y mientras más miradas hay, siempre suma. Yo creo que no hay una mirada que sea completamente incorrecta, sino que es distinta, ¿no? Eh, El otro que trae una mirada diferente y como que desbloquea algo que vos capaz no vistes y sí. también sentirte apoyado, o sea, no es lo mismo ir a una lectura solo que con el apoyo de un grupo. Sí, Total. sí, total. Sí, la verdad es Porque que además algo nosotros... que compartimos Sí, es la técnica. O sea, lo que es técnica se comparte. No vamos a tener diferencias grandes de teoría, ¿no? Hay algo que se comparte de que estamos todos analizando desde alguna forma que coincidimos. Entonces, lo que queda abierto es la subjetividad de cómo interpretamos eso que se nos está presentando, ese símbolo que se nos está presentando. Y ahí no existe la misma lectura de la carta. Cada astrólogo, cada astróloga hace la lectura de esa carta dependiendo de un montón de cosas que lo atraviesan. Entonces, sí, el equipo lo que hace es ampliar esas miradas. sí, Total. sí, completamente. Sí, ahí tomo un poco la pregunta de Ela en el chat que decía cuando miramos una carta desde dónde abordamos la lectura. En este caso lo que voy a hacer es, grosso modo, resumir un poco cómo la abordamos dentro del equipo. Nosotros, toda consulta que sea de natal o temporal, siempre partimos de la realidad de la persona, o sea, conocer a la persona, preguntarle, ¿no? Esto del proceso de pregunta es algo que aprendemos en la tecnicatura, el no hacer lecturas que determinen cómo es el otro, sino preguntar para corroborar si es que la carta responde. Bueno, ahí te hago un paréntesis que es Sí, un nexo a otro comentario que hacían en el chat que puede acompañar muy bien, que es... lo perdí, perdón. También trabajamos mucho con suposiciones, ¿no? Y ahí es donde difiere. El hecho del concepto de suposición, llevarlo un poco a la palabra teoría, ¿no? sí, Un poco como a teorizar en una interpretación, que no es lo mismo que venir a la consulta que yo te voy a leer, o yo te voy a decir quién sos, qué te pasa o cómo estás, sino por el contrario, ¿cómo estás? ¿Quién sos? ¿Qué te pasa? claro. ¿No? Como convertirlo en una dinámica de intercambio para a partir de ahí poder construir esa Sí, interpretación. una vez que tenemos a la persona, la vinculamos con la carta, no al revés. No es que tenemos que impregnar la carta sobre la persona y si sos de este signo tenés que tener esta actitud, ¿no? Sí, Y que eso es también, algo que se cree sí, mucho, ¿no? Cuando vienen personas a consulta, se sientan, bueno, contame quién soy, ¿no? sí, Y como si Total. fuese también la única carta, la única persona que tiene esas energías, ¿no? ¿Cuántas personas nacieron en el mismo día y horario? Claro. sí, ¿No? Como para decir, bueno, ¿cómo las desarrollaste, estas energías? Eso tiene que sí. ser un trabajo. Claro, cómo vamos modificando esas energías, ¿no? La carta que siempre es la misma, pero a su vez cómo vamos resignificando con las experiencias de vida y por más que tenemos la misma carta siempre, no vivimos de la misma manera o las configuraciones, como a veces estamos más en un lado y después nos movilizamos hacia otra parte de la carta, no sé, sobre todo con la influencia de, no sé, de los tránsitos, lo que Sí. vamos viviendo con la edad y las experiencias, ¿no? Sí, sí, Total. totalmente. Sí, es que lo único verdaderamente estático de la carta es el presente. Después, si uno mira futuro, obviamente es desconocido y pasado, obviamente tenemos mil versiones distintas, ¿no? Sí, también decir que la interpretación final de la carta se construye con la persona, digamos, con el relato de la persona, con la historia de vida, o sea, vamos preguntando, vamos indagando.
no es que, como decíamos recién, traemos como, digamos, un arquetipo, bueno, Luna en Aries, vos sos así, 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 sino que vamos construyendo y vamos viendo cómo ese arquetipo se va jugando, digamos, en la experiencia bueno, del consultante. Entonces, Claro. es como que, bueno, ahí como que se va construyendo esa interpretación, más allá de que nosotros traemos todo este debate tan enriquecedor que tenemos como grupo, las distintas miradas y demás, y bueno, después ahí con la charla, digamos, con la persona se va a terminar de construir esa interpretación, que obviamente no termina en esa lectura, sino que es infinita, ¿no? O sea, por eso siempre como que recomendamos que se lean la carta en distintas etapas de la vida, por distintos astrólogos, es como que cada uno le va a aportar una mirada diferente, ¿no? Sí, Entonces, bueno, esto es como... sí, sí, la mirada es más, la lectura de una carta nunca va a ser siempre igual. Y hasta podríamos decir que sí, nunca se va a repetir aunque hablemos de un mismo No, símbolo. Aunque hablemos de la misma luna en Aries, no es la misma luna en Aries este año que el año pasado, ni es va a que, tener los mismos sí, interrogantes, ¿no? total. Sí. Sí, 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 sí. Ahí estaban preguntando, decían, pero ¿cuál es el foco, no? Como, ¿cuál es el punto principal o desde Ah, dónde se empieza? Lo importante de esto me parece que es a lo que tratamos de apuntar, más allá de que ahí entramos en juego de la técnica, existen diferentes técnicas o ejercicios para empezar a ganar dinámica al momento de entrar a una carta, abordarla, interpretarla. En realidad sí. no hay un punto principal. No, Porque al fin y al quizás cabo lo la que quiere ver la lectura... persona sería el punto principal, Exacto, ¿no? porque Que al fin y al obviamente cabo puede ser muy distinto. va justamente de ese relato. Entonces, en realidad, el punto principal es la conversación. Y a partir de lo que el dueño o dueña de la carta empiece a traer a juego, ahí es donde uno empieza como a surfear en diferentes aspectos, circuitos, ¿no? Partes de la carta que a veces, vuelvo a lo técnico, pueden requerir una técnica astrológica u otra, o cualquiera de ellas. Y tal vez conmigo yo voy a este punto medio y este balance de elementos. Y con un compañero es como de esta configuración de la mano de esta angularidad. Y tal Total. vez lleguemos desde diferentes lugares a abordar lo mismo. ¿No? Es como simplemente es Sí, descriptivo, trabajando con herramientas para poder reconocer ese sí. mecanismo. Lo más importante por ahí es ver qué es lo que necesita la persona, de qué quiere hablar, qué es lo que quiere trabajar, porque toda la carta como entero no es trabajable, Total. ¿no? Bueno, Yo y esa es una de las formas que iniciamos, ¿no? Normalmente cuando hay alguien dice solicita hacer una carta, le preguntamos qué le gustaría hablar, que haga o que mande un audio, que se presente un poco, qué es lo que está tratando de buscar o enfocar, Ujú. ¿no? Y no como una cuestión adivina, porque se cree mucho eso de, bueno, listo, yo ya tengo este mandala, tengo esta bola, puedo ver todo, hasta lo De que hecho, vos querés en este momento. eso también Sí, hace que la persona se implique un poquito más con la lectura, como de pronto, bueno, ¿qué te gustaría trabajar? ¿Qué temas te gustaría indagar y demás? Y salir de ese lugar de que la persona viene a la consulta es como, decime mi carta. Y es como que me quedo ahí, de espectador, espectadora, ¿no? Bueno, me gustaría trabajar esto, esto, otro, y ahí también uno como astrólogo tiene varias puntas para empezar a meterse, ¿no? En todo ese sí. simbolismo que, como decían recién los compas, es infinito. O sea, toda la vida lo vas a estar resignificando y viviendo de otras maneras. Tenés esas puntas para empezar, es súper útil y práctico, ¿no? Para meternos ahí en la consulta. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Sí, es más, ya con que la persona diga sobre qué quiere trabajar, ya hay un compromiso en eso. Y la realidad es que buscar opciones adentro de la carta de versiones diferentes de uno mismo hay de sobra, ¿no? Si uno por Que ahí también es clave, identifica... ¿no? Esto de Sí, trabajar, porque es un espacio terapéutico, ¿sí? sí, No es solamente una fotografía y, ay, decime qué lindas, qué energías. No, es un espacio de trabajo, para interiorizar uno mismo, ¿no? Ujú. Eh, que eso es importante, esto que decía Hernán, ¿no? De implicancia también que tiene eso y que tal vez no sirve. Ay, me regalaron la carta si la persona no tiene ningún tipo de interés de explorar. claro. Claro. Sí, no es qué me va a pasar, ni, sino lo que uno quiere trabajar, lo que el área de vida está movilizada, pero no como que la carta y uno le dice lo que le va a pasar en la vida, sino tener las riendas de la vida uno bueno, buscar opciones. O sea, la carta Total. nos da las herramientas para buscar opciones, no como algo determinado, ¿no? Como esto Total. de que Totalmente. Sí, sí, sí. los astros Sí, no nos determinan. total. Es conocerse a través de un poco de la representación en el cielo, pero siempre vamos a hablar del conocerse. Siempre el trabajo con la carta es conocerse a uno. Lo mismo de cuando uno ve tránsitos, progresiones o técnicas temporales, siempre es cómo lo está viviendo la persona.
Y eso por ahí está bueno decirlo porque el cómo lo vive la persona no es necesariamente lo bueno o lo malo que después muchas veces se habla en pronóstico, ¿no? Pueden haber eventos que sean positivos pero que la persona lo viva con más crisis o viceversa, y siempre la carta nos va a mostrar lo emocional, lo interno. De ahí que, un poco retomando esto de lo que decíamos, cómo nosotros trabajamos las consultas, también tenemos una mirada sobre la astrología dracónica, ¿no? O sea, no nos quedamos solo en natal, sino que en general acompañamos con la carta Draco, y particularmente en estos meses que estamos trabajando juntos nos ha dado muchísimo resultado la carta Draco, en algunos casos hasta más que la natal, ¿no? No hay una reunión de equipo post lectura que alguien no aparezca y diga, la dracónica, me voló la cabeza abrir la dracónica con el consultante y los temas que trae, las cosas que confirma de Natal, el mundo nuevo que abre, es como una herramienta que todos estos meses la estamos cada vez como flasheando nosotros, ¿no? De este Sí, lado también. sí, 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 Ahí yo sí. no veo el chat, pero no sé si todos saben qué es la carta dracónica. No sé si alguien estuvo Ah, sí, preguntando. podríamos explicar. La carta dracónica sería posicionar el mismo radix, o sea, la carta natal, con respecto a los nodos de la carta, ¿no? O sea, tomamos el nodo norte de nuestra carta como el punto cero de Aries y diagramamos el zodíaco en base a eso. Tengan en cuenta que todos vamos a tener un nodo distinto. Por lo Claro. tanto, no sé, si tenés el nodo en Tauro, arrastrar esos 60 grados al cero de Aries implica que toda tu carta se mueva a 60 grados. Acá es donde nos cambia en algunos casos el signo del Sol, el signo de la Luna, el signo de los planetas del ascendente, Sí. lo cual trae como otro tipo de implicancias desde la interpretación, ¿no? Como otro tipo de expresión, podríamos decir. Sí, eso, en general la carta dracónica es la carta que representa el inconsciente, ¿no? Cuando uno habla de cómo me identifico, cómo me reconozco, hablamos de la carta trópica, la carta natal, y la dracónica es una energía que es inconsciente, pero la verdad es que, bueno, como todo inconsciente, y acá más de la mano de Mo, del inconsciente en sí, da un montonazo de información, muchas veces hasta explica más todavía. Acá Y te suman, lo bueno de Draco es que da una mirada sobre lo más emocional de uno. sí, ¿No? Y está bueno también pensar que uno cuando está en este espacio que estamos planteando de un espacio más terapéutico o de autorreconocimiento, de poder observarse y trabajarse, siempre está bueno implicar el mundo emocional, ¿no? Porque generalmente está como el instinto más primitivo de la relación con uno mismo, en el terreno emocional. Entonces permite ver cómo uno se aborda a uno mismo, ¿no? No sé si opinan lo mismo o cómo lo verían. Yo tengo algo con la dracónica que es como que por suerte todavía sigue siendo un gran misterio. Es como que tiene algo súper inconsciente, súper emocional, pero también tiene cosas súper concretas. Sobre todo en la comparación, ¿no? De la dracónica con la natal, hay cosas que se expresan súper concretamente y quizás no tienen que ver con algo emocional de la persona, sino que se expresan muy fuertemente, no sé, en cuestiones vocacionales o de profesión, sí, ¿no? Y eso me parece un misterio hermoso, de decir, pero también es inconsciente, es profundo, e incluso otros dirían, bueno, vidas pasadas, cuestiones más kármicas. Como sea, es algo que es inconsciente, viene de algún lado y está ahí, a veces está y no puede expresarse tan fácilmente, y otras cosas, otras veces se expresa y está como a la vista, ¿no? Y es súper sí. potente. Total. Sí, sí, total. Ahí incluso en el chat decía Ela, dice, me siento a esta edad más identificada con la Draco. Algo loco porque en un punto coincido, a mí me pasó también que con los años la Draco cada vez las veo más como una natal. O sea, veo las energías, esto que dice Er, particularmente el sol dracónico es muy notorio y muchas veces ya no es inconsciente, es una cuestión de la persona se siente cómoda y se identifica con este signo también, ¿no? Pero es loco porque a veces también lo charlamos en el grupo que creo que vos, Er, decías que la Draco se podía ver mucho en la infancia también, más cuando uno no se controla, ¿no? Sí, y Sí, nada, tal cual. desde ahí, con el correr del tiempo, me imagino que es algo que vamos integrando, aunque hay dracos y dracos. Me pasó de encontrar gente que no reconozca para nada su carta Draco, Sí, por lo estaba menos en justo pensando cuanto, eso. sí, en cuanto a luna y ascendente, es lo que más encontré. Sol en general aparece. Sí, estaba pensando exactamente eso, que hay muchas veces que uno, bueno, desde la psicología nos cansamos de hablar, ¿no? Del inconsciente y que muchas veces uno hace ciertas acciones y no tomamos conciencia, no las podemos identificar, aparecen como algo, ok. Y cuando se lo plantea desde Draco, cuesta también asimilarlo, decir, ah, bueno, sí, esto es mío, aunque tal vez desde afuera es evidente, ¿no? Cuesta ahí Sí, reconocerlo, decir, ah, sí, es un sí, trabajo como ir de a poquito sacando información, como, bueno, el inconsciente. Totalmente. Sí. sí. Hay una Y ahí hipótesis también que es,
Perdón, Euge, Sí, dale sí, nomás. Euge. Hablamos que también ahí es importante esto de la pregunta, es como la natal, pero llevarlo a otro terreno, no querer empujarle, tenés este aspecto, sino preguntarle, che, ¿sentís esto o cómo lo identificás? Es como más de lo mismo, pero cuidarlo un poquito más. Totalmente. Sí, 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 muy de acuerdo. Y particularmente en Draco el tema de la pregunta es clave. Más que nada, pues estamos hablando de algo que, por un lado, si uno piensa, en la natal ya tenemos un montón de signos. A veces pasa que uno no se identifica con el signo solar. Imagínense en la Draco que tenemos una segunda carta directamente. Con más razón va a haber parte que va a quedar como por fuera de uno, ¿no? Sí, Sí. No, había una hipótesis que vos, Sí. Lolo, una vez dijiste en una de las reuniones que me pareció súper interesante, que yo la reanoté, que de los tres puntos más importantes, ¿no? Es decir, Sol, Luna o ascendente de Draco, siempre hay uno que no se reconoce. Es como que Sí. el Sol o la Luna va y de pronto el ascendente hablas y decís, yo soy ascendente Virgo, Dragón, y como, no, cero. O yo soy Luna tal. No, hay uno de esos tres que por lo general es como el más Sí. inconsciente. Sí, totalmente. Bueno, en el último grupo del nivel 3 hablamos mucho de eso y coincidió particularmente con las lunas. Pero en el anterior grupo no. En el anterior me acuerdo que había sido más ascendente, por eso es muy dependiendo la carta. Que, ojo, también lo que nos puede pasar con Draco, y acá vamos un poco a la comparada, y ahora vamos a volver un poco a lo básico también para quien no conozca Draco, que seguramente cuando comparamos la dracónica con la natal, encontramos aspectos con nuestra carta, ¿no? A mí me pasa que yo tengo el sol dracónico en Capricornio, que está en conjunción a mi Saturno en Capricornio. Por ende, es una energía que reconozco como parte mía. Pero tengo luna en Sagitario Draco que no hay forma de que la vea. Como nunca me imagino tener luna en Sagitario y cuando pienso en las sesiones digo, no me cuadra. Irónicamente, el de afuera casi siempre me dice que sí, que es notorio. Eso es lo loco de la Draco también. Como que uno lo expresa, pero Sos re luna específicamente no lo ve. Sagitario, ¿no? No, yo no la veo para nada. ¿No? Tremendo. A mí me cuesta con el sol. El sol, mi sol, tengo sol en Géminis. O sea, sí lo entiendo, pero me nace más mi sol Mercurio. O sea, no para hablar, pero Te sí. re ve, Rafa. Es que Recontra. seguramente. Sí. En general es como que pasa eso, ¿no? Que nosotros no nos reconocemos en esas cualidades y el afuera como que no, sí, tal cual. O sea, Total. es como que en Sí. Draco pasa mucho eso. Sí, 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 sí. Porque seguramente se está expresando, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos la parte del inconsciente que decíamos, en donde incluso hasta a veces es 2 veces más notorio porque yo no le presté atención, ¿no? Pero bueno, piensen, y acá hago como un pasito para atrás para quienes se van sumando que por ahí no conocen de Draco, piensen que nos pasaba mismo con la natal. Cuando uno llega a la astrología, en general conocemos nuestro signo solar y suele quedarse muy corto el signo solar. O sea, son pocos los casos. Yo siempre el chiste digo, los escorpianos se aplica mucho, somos muy fanáticos de ser de Escorpio. Pero porque no encontré escorpianos que me digan que no le guste el signo. Pero la realidad es que suele pasar que uno pelea con su signo solar. Y cuando uno ve la carta es, tengo una luna, tengo un ascendente, tengo Mercurio, tengo Venus y no tengo un signo. De repente tengo 5 signos muy a la mano que estoy usando todo el tiempo. Uno se relaja, ¿no? Como que Sí. en esa discusión. Y que tiene sentido porque si no seríamos todos mucho más iguales. O sea, si hubiese tanta sobreidentificación en el signo solar, no habría tanta creatividad como para todas las personalidades que hay en el mundo. Yo de ¿no? Scorpio amo, me encantó eternamente. Y me encantó enterarme. Enterarme. Sí. Bueno, así leo. Es que... Son en Géminis, ¿ven? Como... Y fíjense también que hay mucho escorpiano con escorpiones tatuados también. O sea, me sumo porque lo tengo. Pero es otra cosa que vi. No sé si van a decir algo, les pisamos. Creo que se hacen fuerte inconscientemente como sindicato de escorpianes porque son muy resistidos en general. Sí. Y los critican mucho, entonces es como que se hacen fuerte entre ustedes para bancarlo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Euge justo hoy también nos contaba del sindicato de capricornianos que se agrupan para los cumpleaños, ¿no? Que acá los pierden siempre con las vacaciones. La Sí. mala prensa de los signos, Sí, de sí. algunos signos. Total. Y los acuarianos también. Femenina. Sí. Quedamos Quedamos. solos en el verano, como cumpliendo ahí con poca gente. Sí. Para mí la pregunta que habían hecho también Sí. de cómo abordan la carta, no sé si tiene que ver por ese lado, pero también no es lo mismo que tengas un consultante que sabe algo de astrología a alguien que no sabe nada. El que sabe te va acompañando, te va siguiendo y al otro tenés que como bajar la velocidad, explicarle de a poco. No es lo mismo. No sé si tenía que ver con eso la pregunta, pero me resonó, dije. Lo mismo No, explicar sí. qué estamos leyendo, ¿no?
¿Qué es una lectura de la carta? ¿Qué es esa fotografía en el cielo? ¿Qué significa esas energías? Como que posiblemente la primera consulta para alguien que nunca hizo la carta, tal vez algo sabe de astrología, pero es la primera consulta que tiene, explicar un poco qué es lo que se está viendo, ¿no? Sí, sí, completamente. Sí, y qué información nos da también, porque la realidad es que de la forma en que se maneja la astrología no se manejan muchas cosas en general y por lo menos no las de uso diario, con lo cual nos pasa que interpretando una carta hay cosas que para nosotros son sinónimos, como uno dice, mi vecino, mi hermano, es un sinónimo para la astrología, para una persona afuera es una locura ¿Qué comparar tiene esas que dos ver? cosas. Claro. Claro, como no tiene nada que ver una persona con la otra. Y eso también, es más, eso también nos dice hasta dónde uno puede sacar información, hasta dónde no. Sí, total. Sí, sí, sí. Y cambia mucho. Que ojo, las dos tipos de consultas están buenas. O sea, quien no sabe nada de astrología se lleva un montonazo de información. Quien sabe de astro también suma. No hay una cuestión de que alguien pueda absorber como todo el conocimiento astrológico o tenga una mirada pura de eso, sino que al contrario, el hacerse una consulta es volver a conocer la energía de otro punto de vista. Total. Sí, esto que mencionábamos al principio, de que no es lo mismo cómo está funcionando nuestras energías, nuestra carta, dependiendo del contexto, de la situación, de lo que vayamos viviendo y cómo vamos madurando, de que bueno, de repente nos relacionamos con una parte de la carta que en otro momento, un año después, ni siquiera tal vez mucho tiempo, estamos en otra dinámica, Sí, ¿no? Con otras trabas, con otras cosas y también con la mirada de tal vez otra persona que lee esa carta, se exploran otros aspectos, ¿no? sí, Completamente. sí, sí, sí. Bueno, particularmente en aspectos tenemos un montón. No, también ahí me venía otro tema que siempre charlamos, que es esto de escuchar la consulta semanas después, un mes después, o sea, Sí, porque como que va cayendo info, o sea, porque en principio es como muy abrumador, si es que no, bueno, no hay conocimiento de astrología y demás, es como que, bueno, o sea, es mucha info, entonces como que va cayendo de a poco mientras se va escuchando, digamos, incluso escucharse en la consulta, digamos, es como que también es un ejercicio como de introspección, de autoconocimiento, me parece que es sí. ahí como muy rico también. Sí, 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 es terapéutico y es algo que tampoco no se vive mucho, porque en general uno cuando por ahí va a terapia o hace como psicoanálisis, uno no tiene una grabación de uno mismo hablando de sí, ¿no? En consulta sí y ayuda. A mí me cuesta un montonazo, Incluso yo en va general no más puedo verlo. allá de tomar nota de lo que nos va diciendo el Sí, consultor, sino que después reescucharlo para escucharse más a uno que lo que dice el consultante, el consultor, ¿no? Como escucharse a uno mismo hablando también trae como impacto de, dije eso, hace 5 minutos dije lo contrario, ¿no? Y de repente empezar a reconocerse sí. en ese proceso. Es que podría pasar que el día del encuentro uno no esté tan habilitado a hablar de ciertos temas, que nos den algo de información y que la ficha caiga 3 meses después. Hasta diría es lo Normal, más normal del mundo que pase eso. total. Acá Sí, decían, ¿qué es lo más importante para mirar en Draco, en general? Bueno, por un lado tenemos el concepto técnico, ¿no? Que es decir, como bueno, como quien dice cómo entrar a una carta, cuál es la forma de abordarlo y demás. Después siempre entra en juego un poco la subjetividad de cómo cada uno, ¿no? Va abordando la interpretación. Tengan en cuenta que la astrología está ahí, la carta dracónica está ahí, los aspectos, los factores astrológicos están ahí. Y al momento en que uno, en vez de decir Tauro, digo disfrute, ya atravesó mi propio filtro. Cada uno de los que está acá puede decir una palabra distinta para decir Tauro. Por lo tanto, la forma de abordar la carta, por un lado, el método de enseñanza, sí, uno diría, bueno, arranca por la comparación, observar conjunciones, prestar atención más a esto, pero después en el uso personal, esto puede variar, ¿no? Y me gustaría como resaltar un poquito más esto, como qué es sí. lo que les parece más importante, o según el caso, qué podría variar, ¿no? Como qué podría observar. Es que va a depender mucho de la consulta. Exacto. Yo por ahí si pudiese como redondear eso, a mí algo que me sirve mucho de la Draco es ver cosas que difieran mucho de Natal. Como específicamente estructuras como que rompan el molde de Natal, eso me interesa. Pero no siempre lo ve la persona, ¿no? Claro, yo pensaba eso, en que como que la Draco en sí misma sola es difícil mirarla, ¿no? Porque viene de una natal.
Entonces es como que ya la natal te da un contexto y cuando pasás a la Draco, es como decía Lalo, de pronto aparece algo que es totalmente diferente y es como, bueno, vamos a abrir esto a ver qué trae, o de pronto te está repitiendo un montón de cosas y te vas metiendo desde la fuerza y la seguridad de decir, che, esto aparece por un montón de lugares y la persona también empieza a entender de pronto por qué o qué habilita. Pero me parece eso, ¿no? El contexto de que la Draco viene de la natal. Total. Sí. Clave. A mí me encanta entrar por las analogías, porque así es como que la persona entiende que la carta dracónica tiene como algo que ver con la natal y después entras a ver lo demás. Como que le Sí. haces como una introducción y ahí como que ya se relaja, porque si no, capaz a alguno le decís carta dracónica y dice, uy, ¿qué es esto? Sí, total. Sí, encima si arrancás por lo más distinto, ahí al contrario, juega en contra porque la persona no lo va a identificar y ya generamos una barrera, ¿no? Sí. Y aparte, partiendo de la idea de que uno vuelve a la natal para interpretar la Draco, jugando con los conceptos consciente e inconsciente, si no lo vinculo con natal, se me puede hacer un poco más complejo lograr una identificación de esa propia energía. No, yo tengo la luna en Acuario, en Dracónica, y es como, bueno, ¿cómo podría verme desde Dracónica? Ahora, comparado con natal, está tocando mi Saturno. Ok, o sea, mi luna dracónica se expresa a través de mi Saturno consciente, digamos, ¿no? Y ahí es donde uno puede hacer un link entre lo que sí puedo reconocer y lo que puedo llegar a sentir de lo que reconozco. Bueno, ¿no? eso está bueno porque la realidad es que en Draco la comparada suele tener mucha fuerza y si pasa esto, pongamos un escenario de un Saturno en Sagitario, una luna en Sagitario Draco que está en conjunción ese Saturno, muchas veces va a ser más notorio el contacto a Saturno que el signo de Sagitario, ¿no? Siempre la función planetaria termina primando y nada, eso también es algo de evaluar. Sí. Para mí, en la comparada hay 80% de la información. La Draco sola es interesante en cuanto a caminos de regencias. Eso sí, lo vi bastante. Como a dónde se va el regente Draco, tiene peso. Para los que no tienen conocimiento, tengan en cuenta que se mueve el zodíaco. O sea, ustedes tienen sus planetas con sus aspectos y el zodíaco es lo que cambia. Por lo tanto, si ustedes tienen Sol, Trígono, Luna, va a seguir estando. Si ustedes tienen Urano, cuadratura 2,8, eso va a seguir estando. Pero al cambiar los signos, tal vez, y acá me pongo un poquito más técnico, si Urano me rige la 2 natal y me cuadra la 8, no, bueno, la 6, el regente de 2 me cuadra la sexta. Pero si me cambian los signos, ahora Urano dracónico es el regente de 11. Ahora el regente de 11 me cuadra la casa sexta. ¿No? Es como que ese tipo de cambios son los que pueden suceder, así como las regencias, como decía Lolo. ¿No? Tener, no sé, él tiene Saturno en Capricornio y en Dracónico ya no tiene más Saturno en Capricornio. Lo tiene en otro signo. Entonces, eso puede cambiar. ¿No? Incluso se me puede ir un planeta a un domicilio también o una nueva cadena de dispositores. Eso, planeta en domicilio, ¿no? O de pronto otro punto que también es fácil de ver, quizás el regente del ascendente, ¿no? De pronto tengo un regente del ascendente en la natal en 5 y en la dracónica el regente del ascendente se me va a la 8. Entonces, bueno, ¿qué puede traer eso como viaje de vida en referencia a esa casa? Eso está bueno. Total. No sé si alguien más quiere sumar algo. También capaz a diferencia de otro, o sea, que al principio empezamos solo viendo conjunción y oposición y ahora utilizamos todos los aspectos. Sí, también. Eso es clave, ¿no? Pensar cómo se pueden interpretar los aspectos en Dracónica. Justo hablando de aspectos en Draco. Sí. Que generalmente se suele valorar mucho lo que es la conjunción y oposición, ¿no? Específicamente. Y por ahí nosotros estamos abriendo un poco más a esto, a tomar todos los aspectos, ¿no? A tomar trígonos, sextiles, cuadraturas. Algo que a mí me gustaría así como comentar, que en realidad es algo que hace mucho este equipo, la lectura de la dracónica, ¿no? Que no es algo Sí. que se suele hacer como en distintas consultas que te leen, normalmente te leen solo la natal, pero nosotros hacemos mucho análisis de la dracónica y es más, forma parte de la consulta cuando se hace lectura de natal, incluye la dracónica, ¿no? Sí, Eso sí, es sí. algo que está Es bueno que de es una entera. mencionar, que no es algo, una lectura que se suela hacer, digamos. Claro. Sí, No sí, va sí, sí. aparte la dracónica, digamos. Que Es que hay algo que tenemos mucho como filosofía, que es el concepto de que las técnicas están a disposición de nuestra interpretación. No al contrario de que vení que te hago la lectura de natal y si querés podemos adicionar la carta dracónica.
O lo que en temporal conocemos como venía a hacerte la revolución, y si querés podemos adicionar un tránsito, y si querés un poco más, una revolunar, sino que las técnicas están a disposición para la interpretación que yo intento hacer. Si yo estoy trabajando con la persona y esta persona quiere trabajar su mundo emocional, más intención le voy a poner a la carta dracónica. Mientras que si la persona en el mundo temporal quiere atender a un evento que le va a suceder un mes en específico, bueno, vamos a desplegar las revoluciones lunares para diferenciar un mes del otro. Y si la persona quiere algo más general, probablemente no usemos las revoluciones lunares y apliquemos una revolución solar conversa, como para poder sumar info. Justo Ela decía algo de eso también, dice también hay combo, natal, revolución, Draco. Sí, pero fíjense que está bueno esto que marca Rafa en cuanto a de dónde viene la duda, ¿no? Para nosotros Draco y natal viene del mismo lugar, que es la identidad de la persona, o sea, su personalidad, su relación consigo mismo. Lo mismo que si pensáramos en temporal, más allá de que por ahí uno la técnica la puede dividir, uno puede decir, bueno, solo tránsito, solo revo. Cuando un evento pasa, cuando algo cambia a un punto, a una vida o a alguien en particular, en general son todas las técnicas las que responden. Que uno lo pueda dividir no significa que la persona pueda fraccionarse en esa experiencia, ¿no? En general, cuando hablamos de nuestra identidad, hablamos de nuestra Draco también. Sí, Creo perdón. que hay algo muy interesante. Sí. Perdón, no, te estaba cortando. No, perdón, yo, al contrario, te pisé. No, esto, ¿no? De que también conocer que hay un montón de técnicas, tanto para lo natal como para lo temporal, es una herramienta que nosotros también usamos para bajar y decir, bueno, algo siempre se va a escapar, ¿no? Porque si no, uno entra en esa vorágine de temporal, miro todas las técnicas, entonces ya voy a saber todo lo que le va a pasar a la persona. Miro su natal y su dracónica, tengo que saber exactamente todo. Es como, no, todo no se puede, es imposible, hacemos lo más que podemos, ¿no? Para tener una buena información y poder eso, brindar esas herramientas a quien consulta, pero saber que siempre algo se va a escapar, ¿no? Siempre. Si no, como esa ilusión de dominio total o de control total que no Es existe. que sería como pensar que en el presente podemos tener el punto de vista del futuro y el punto de vista del pasado. O sea, en ese sentido es que siempre se nos está escapando las diferentes realidades, ¿no? Y ahí entra de la mano lo que nos afecta en tránsitos, lo que nos afecta incluso por sinastría. Muchas veces hablamos de que tenemos una natal que nos permite como ir a diferentes circuitos. Además de eso tenemos tránsitos que los van activando, pero además de eso tenemos vínculos, ¿no? O sea, la relación entre todos nosotros y entre parejas, hermanos, familia, además, también condiciona a la expresión de signo, ¿no? De signo, de planetas, de la carta en sí. Total, de hecho, acá decían recién, no entraría también un poco lo temporal, que lo habían dicho hace un ratito, porque a veces es más protagonista algún aspecto de la carta porque se está activando desde lo temporal, ¿no? Y eso también es fundamental, ver en qué proceso de vida estoy como para ver si es el momento de trabajar cierta situación. Como decía, no voy a desplegar toda la batería de técnicas porque es inabarcable. Obviamente que hay como una cierta base, que también esto entra en juego mucho por no escuela celular, sino la escuela de cada astrólogo, ¿no? ¿Cómo sería la frase? Sí. Como la perspectiva o la corriente o la manera de abordaje de cada astrólogo y de cada astrólogo. Que por ejemplo nosotros valoramos la combinación tránsito, progresión, revolución, y a partir de eso desplegar más o menos dentro de las mismas variables. Yo puedo usar revolución solar, pero también puedo usar la conversa, puedo usar la revolución dracónica, puedo usar la revolución de Marte, puedo usar la revolución de Saturno, y así podemos sumar unas 14 o 15 revoluciones. Lo mismo que con progresiones, aplicar casas diarias, aplicar tránsito sobre progresión. Son muchas técnicas que uno las va abordando en base a lo que, como decían recién, qué se va activando, qué es lo que voy necesitando, de qué manera lo voy a ir a abordar, y esto qué es lo que se necesita para poder saber desde dónde abordarlo, la interacción con el consultante. ¿No? Que el ¿En qué momento está esa persona? ¿Qué le está pasando? ¿No? Exacto. ¿Cómo esa persona se relaciona con sus propias energías? Sí. Que no sé, Totalmente. ahí es lo que va como uno seleccionando. Bueno, me sirve entonces ver esta técnica. Ah, está pasando por la revolución de Saturno. Ok, es como esto, ¿no? Como ver también Sí. esas cosas importantes. Sí, totalmente. Sí, y de nuevo, esto de ponerse en el lugar del consultante. Sí, Auge, perdón, te pisé. Ahí creo que también nos cayó la ficha cuando empezamos en el grupo de consultoría, cuando traíamos una carta y decíamos, ¿y acá qué hacemos? Y la pregunta era, ¿cuál es tu opinión? ¿Vos qué harías? O sea, sí, o sea, como que estamos todos en equipo para ayudarte, pero ¿vos qué harías? O sea, como la paridad de decir, vos estás acá también como un astrólogo como todos. Sí, O sea, eso sí, sí, estuvo sí. genial.
Sí, total. Es que ahí también, esto, uno de los temas incluso que nos habíamos anotado para charlar, que es el tema de cómo traducir la carta y el momento, va de la mano de eso también. O sea, cuando uno escucha al consultante, uno sabe si me está hablando de Saturno, si me está hablando de la casa 10, si me está hablando de su sol en Capricornio, ¿no? Y en eso es a donde tenemos que prestar mucha atención al discurso. Creo que esa sería la herramienta más grande que nos hace familiar directo de la psicología, que es el trabajo con la escucha, ¿no? O sea, escuchar a la persona. Y la persona puede no saber nada de astrología, pero lo que vaya a decir va a expresar símbolos. Nuestro trabajo es traducirlo y en esa traducción puede haber diferencias. No es que por encontrar una diferencia esté mal tampoco, pero es muy normal que de repente hablamos de, no sé, me vino a hablar enteramente de su expectativa con, y automáticamente todo el grupo dijo Saturno. No es como dijo expectativa Saturno, ¿qué está pasando por acá? Y eso la verdad es que nos dio un montón de resultados. En general son más los puntos que tenemos en común cuando hay que buscar una idea. Así que sí, totalmente. Sí, es partir del otro, ¿no? Y cómo el trabajo, ¿no? Ya comienza desde que, por ejemplo, cuando queremos ver si esa carta, o sea, si está bien el horario, por ahí esto de ver los eventos de vida, ¿no? Ya que la persona empiece desde pensar cuáles son sus eventos de vida más significativa para ver cómo funciona esa carta, ¿no? Como, y después, bueno, ir poniendo en palabras lo que le pasa a veces, como Sí. eso también ayuda muchísimo el poder poner en palabras las situaciones, los eventos y para ir construyendo. Sí, total. Sí, esto que menciona Pau sería para la rectificación o el chequeo de la hora, que lo que se hace es ver justamente eventos de vida de la persona desde lo temporal, ¿no? Desde lo que serían tránsitos, revoluciones, esto para quienes no conozcan, ¿no? Se hace específicamente en las lecturas temporales. ¿No? Sí. No se hace la rectificación, sino que se chequea que la hora con la que se está trabajando sea una hora acertada y que no haya algún error o que la carta no responda. Ahora, más allá de la confirmación de la hora o de que la carta responda, algo que sí está muy bueno de lo que dice Pau es que uno ve la carta funcionando. O sea, uno ve cómo la persona se sentía o cómo vivió en base a cómo se relacionaba con el cielo en ese momento. A mí me pasa que esto de los eventos, de nuevo, por fuera de la rectificación, me da como un punto de realidad a ver si tengo el mismo punto de vista con el tránsito, ¿no? Esto de está viviendo un tránsito de Saturno y cómo lo experimentó. Y muchas veces uno se sorprende en rectificación o en eventos así que por ahí, no sé, podemos tener cierto prejuicio de este evento fue re difícil, seguro está lleno de cuadraturas, y no, y eran conjunciones, ¿no? Uy, esperen que se me acaba de desconectar el audio. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Ah, perfecto. Bien. Ahí cierro, perdón, ahí va. Ay, perdón que chusmeé un poquito el chat. Esto lo teníamos leído. ¿Cómo? Yo tengo el auricular 1. Por eso se desconectó. Claro, ahí me va, acabo fue de por dar eso cuenta que se que desconectó. desconecté, perdón. Ahí va. Bien, yo no sé si estoy escuchando. No estoy no se escuchando. escucha, Esperen perdón. que... No, se desconectó nuestro ¿Toco? audio. Toco el A auricular. ver. Sí. Ahora, a ver. Ahí va. No. Te escuchamos. Nosotros la Ahora sí, escuchamos, ahí va, pero no ahí sé va, si ahora ustedes sí, me escuchan. ahora sí. Está bien. Pues estaba hablando Eva. Bien. Perdón. No, Sí. decía una cosita, digamos, básica, que en astrología no hay nada bueno o malo. O sea, que una cuadratura es un desafío. Entonces, bueno, hay que ver cómo lo vive la persona, que por ahí nosotros vemos lleno de cuadraturas y en general posiblemente sea un desafío para mover a una Sí. persona que tenga mucha tierra o mucho elemento, no sé, mucho fijo. Entonces, bueno, o sea, también aclarar eso, que por ahí, eh, si bien una persona por ahí no tiene conocimiento de su carta y vos le mostrás la carta, está lleno de líneas rojas, como que Sí. se asustan un poco. Y bueno, no, o sea, es un desafío que esa persona tiene que vivir, tiene que desplegar a lo largo de la vida, bueno, distintos tránsitos que van activando. Entonces, nada, un datito así como de color. Sí. No, completamente de acuerdo con eso. Lo mismo, por ejemplo, con tránsitos, tal vez en el momento actual que está viviendo una persona, tiene enfocado ciertas situaciones que le gustaría ver si van o no a acontecer, y uno tal vez hace una lectura de tránsitos y de repente la vida de esa persona por algún evento que tal vez no estaba esperando, da un giro, y esa lectura que uno hizo de tránsitos podría decir que cae, ¿no? Es como la Sí. disposición de esa energía que acontezcan o no ciertos eventos.
pero después también pasan cosas en la vida que tal vez, sí, con el diario del lunes, ¿no? Uno puede hacer una relectura de eso y decir, bueno, esto también se podía ver desde otro enfoque si hacíamos énfasis en eso, ¿no? En Sí. esas cosas. Bueno, eso está buenísimo y es algo que particularmente hacemos en las consultas temporales, que esto por ahí yo no lo he visto mucho en otros lugares en cuanto a quedar en contacto con la persona, ¿no? Cuando uno hace un pronóstico, siempre el pronóstico está ligado a la realidad de la persona desde hoy. Ahora, lo más normal del mundo, y creo que nos ha pasado miles de veces, es que el consultante en 3 meses me diga, che, al final no voy a hacer esto acá, termino cambiando y es como el plan pasó a ser completamente otro. Eso a veces encaja con las lecturas y a veces no. Y también esto del chequear que la carta siga respondiendo, ¿no? Porque muchas veces uno por ahí por pronóstico puede decir, ok, estos meses son más permeables a este tipo de evento, que después se dé o no se dé o termine pasando otra cosa, tenemos que seguir viendo que la carta responda. Que ¿no? acá blanqueo un poquito algo que se había hecho mucho hincapié en la reunión previa a estar acá. Es que las chicas querían como hablar esto de la idea de poder hacer una continuidad, ¿no? Como que el consultante o la consultante después pueda contactarse de vuelta como para decir, che, me fue saliendo así el pronóstico. A lo cual los astrólogos estamos muy acostumbrados a interpretación, el consultante se fue y uno no sabe, ¿no? Que por ahí desde afuera puede ser algo difícil de entender, pero para nosotros trabajar con el futuro o trabajar con una realidad o con una persona implica también mucha ansiedad de saber al final qué es lo que se fue sucediendo. Y cuando uno conoce qué fue sucediendo, incluso cuando el pronóstico no sale como uno lo proyectó, es poder aprender. Poder hacer esto que dice Moro, que decían las chicas, de volver al pronóstico y decir, a ver, supuestamente acá iba a suceder esto, quiero ver el pronóstico a ver si está escrito en el pronóstico. Y de repente uno dice, ok, eran estos cables los que tenía que unir para llegar a este resultado. Esto a uno también le va generando como ejercitación en poder mejorar en las lecturas. Es que da una tranquilidad, porque la realidad También. es que nosotros en la consulta vivimos muchas veces la misma ansiedad que por ahí vive el consultante en cuanto a saber lo que va a pasar. No es que por poder, no sé, trazar aspectos, ¿no? O ver una determinada combinatoria tenemos la tranquilidad de esto va a ser así únicamente. No, hay que Es que, esperar. claro, esa es la diferencia de que no es como una ciencia de magia, ¿no? De que nosotros tenemos la bola que podemos ver Claro. el futuro, ¿no? Nosotros estamos leyendo unos símbolos, estamos utilizando unas herramientas, unas técnicas, ¿no? Y esos son cálculos, es otra cosa, no es el predecir el futuro. Somos videntes, ¿no? Claro. Es que creo que Es acá otra entra cosa. mucho en juego la Analistas, diferencia entre una mancia, ¿no? Y una herramienta predictiva, podríamos decirle, o una herramienta más metódica. Es predictiva en algún punto, acá por ahí abro algo polémico, pero es predictivo como puede ser predictiva la ciencia, en el sentido de que si encontramos estos aspectos cuando sucedían eventos de esta índole, podríamos esperar lo mismo, pero siempre en el podríamos existe la posibilidad de que no, Claro. ¿no? Incluso mismo en la ciencia. Sí, un estudio estadístico habla, siempre caigo en lo mismo, ¿no? Pero un estudio estadístico dice que en el 95% de los casos sucede algo. Pero en nuestra escuela, en nuestro estudio, en la astrología, nosotros trabajamos con un individuo, no trabajamos con el 100% de la población. Claro. Entonces, si ese individuo es parte de ese 5% que no cumple los cánones de la estadística, caemos en un error por tratar de mantenernos dentro de una línea recta predictiva, porque no se vuelve determinista la astrología, que es lo que decíamos más temprano. Si pensamos en casa 3, podemos pensar en vecinos, podemos pensar en hermanos, podemos pensar en medios de comunicación, podemos pensar en transporte. Ahora, estoy viendo casa 3. ¿Existe la probabilidad de que en estos meses exista algo con hermanos, con vecinos, con transporte o con transporte? Bueno, perfecto. Vamos a abocar nuestra lectura a esa situación. ¿Te querías comprar un auto? O sea que estamos viendo el mes de la compra del auto, tal vez. Claro. Pero depende de que el consultante esté acompañando, decir, esto que me están diciendo, ¿existe como probabilidad en mi futuro cercano? Y es más... Y ni hablar si después lo potencia o no, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un viaje, tengo ganas de hacer un viaje, bla, bla, bla. Bueno, en la carta, o sea, si decidís hacer el viaje, acá está este mes, acá tenés, sacá el pasaje tal momento. Ahora, si la persona finalmente dice, no lo voy a hacer, bueno, obvio, no va a acontecer, ¿no? Es como, Totalmente. va acompañando, o pasa Sí. otra cosa. Sí. Sí, es que va de la mano. La realidad es que va de la También mano. lo que me parece, uy, Sí. perdón, Lolo, te pisé. No, decía. Lo que me parece diferente del grupo que también nos pasó es cómo comunicar el pronóstico, que para eso, o sea,
preguntamos a los demás, pero también le preguntamos a Mora, ¿cómo comunicamos? En una hipótesis, ¿no? Si tuviéramos un pronóstico que no estuviera tan bueno, ¿cómo lo podemos comunicar? Eso también es parte del grupo, algo que hablamos en el grupo. Sí. Bueno, creo que acá estás trayendo un punto que es clave, ¿no? Que es el cuidado también del dueño o dueña de la carta en frente. Cómo recepcionamos esa información y al mismo tiempo cuán listos o listas estamos para escuchar cierta información que tal vez es como decían más o hablábamos el tema esto de Dracónica, ¿no? El decir, tengo sol en Géminis, no lo reconozco. No es lo mismo que me achaquen el cómo no lo vas a reconocer. Si acá y acá. A intentar trabajar y ver cuán dispuesto estoy en este momento a aceptar o a observar, sí, mejor dicho, que tengo características de ese símbolo. O a veces incluso abrir y dar cuáles son esas opciones de los geminianos, ¿no? Porque también pasa muchas veces que las personas pueden tener una parte de la información de un signo y no otra, ¿no? Y de repente es como por estas ideas que tengo acá no me identifico, pero en realidad no sabía que Géminis también tenía que ver con esto, ¿no? Déjenme sumar que lo están diciendo O mucho en el chat. algo, ¿no? Sí. Sí. Esa información de repente se recibe y despierta algo. Y nosotros tal vez, leyendo la carta, podemos saber que eso puede llegar a despertar algo. Entonces eso es lo que tal vez antes decía Euge, de la importancia de lo interdisciplinario, ¿no? Cómo llevar esa información, entendiendo la diferencia de que posiblemente, mejor dicho, seguramente, el encuentro de la lectura de la carta sea una vez, tal vez más adelante, en un tiempo, vuelvo a hacer otro, ¿no? Cuando la diferencia tal vez con la clínica, con los psicólogos, es con una constancia y se va profundizando de a poco con ciertos temas sensibles. Encima, en astrología, nosotros tal vez podemos verlos de entrada, esos temas. Ok, está pasando esto, estamos acá, ¿no? Entonces, ¿cómo brindar esa información sin generar algo contraproducente en la persona? Generar ansiedad, generar miedo, o saber cuándo decir, tal vez esto sería bueno que lo puedas continuar en algún otro tipo de espacio, con algún otro tipo de tratamiento, acompañado, y que no quede solamente en esa lectura explosiva. Te tiré Sí. esta bomba y ahora haz con esto lo que quieras. Yo te dije las Sí. cosas. Un montón. Totalmente. Yo eso estoy muy alerta en cuanto a preguntarle al consultante si tiene un espacio de terapia o si solamente la consulta por ahí va a hablar de eso. Porque es verdad que si después de eso no va a tener un espacio de cuidado a donde se sienta segura, donde lo pueda seguir trabajando, podemos abrir algo enorme y que después dejemos a la persona sola con esa información. Y eso a veces puede hacer bastante mal, la verdad. Entra sí. un poco la responsabilidad, ¿no? Sí. Que uno tiene también al poder acceder a toda esta información. Y algo que decían mucho en el chat que iba a decir antes, que es el tema del estereotipo o el etiquetar, ¿no? Que hablaban mucho, lo mencionaron Sí, varias veces. Lo bueno y lo malo que decía Eva también. Exacto, Sí. que me lo desprendió desde ahí, ¿no? De esta idea de decir, bueno, si yo no trabajo con un estereotipo, si yo no trabajo con una etiqueta en cierta manera, yo tampoco estoy insertando una interpretación en la persona, sino que es lograr detectar ciertas cuestiones. Ahora, uno como astrólogo también puede reconocer algo, una dinámica o un circuito interno de una persona reaccionando o respondiendo desde un lugar más inconsciente también. Que acá es donde entra en juego esta responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo lo comunico? Y por un lado, cerrar la puerta que uno abre, ¿no? Esto de que en la misma consulta uno pueda cerrar ese tema y que la persona se sienta acompañada. Y el tema de las fibras sensibles, ¿no? Que es algo que por ahí yo le digo mucho de interpretación de pasillo. Esto de te leo de pasadita rápida, me fui y te dejé con una información pesada que no te di el espacio para poder procesarla. Que creo que en el grupo buscamos como subsanar esa parte. Sí, Claro, que puede además pasar. hay otro punto, ¿no? Que es Sí. interesante. Y es más allá de, bueno, de mi rol, ¿no? Lo que nos pasa a todos, porque somos todos personas, además de, bueno, profesionales, de astrólogos, es que tal vez encontramos en esas cartas, que normalmente son reflejadas por nuestra sinastría con esa carta, se encuentran ciertos puntos sensibles que a nosotros nos tocan. Entonces, cuando llega esa persona, que tal vez no sabemos cómo esa persona lo está viviendo, tal vez nosotros vivimos algo relacionado a eso, que nos toca algo a nosotros sensible. Y ese es parte importantísimo del equipo cero de cáncer, ¿no? Nosotros Sí. estamos también armando un refugio para nosotros mismos, poder transitar esa información que es de otra persona y que esa otra persona puede estar viviéndola de múltiples formas,
cómo poder llevarlas, ¿no? Que cuando uno está solo, en la soledad bueno, de estar ahí en la clínica tratando, hablando con una persona, tal vez esas cosas se escurren más, esas cosas que tal vez son más personales. En cambio acá hay una mirada de un otro que te puede observar algo distinto en eso. Sí, Total. sí, sí, sí. Sí, y que también puede pasar naturalmente, no sé, a mí me ha pasado en trabajos mientras que estudiaba astrología, de ver cartas de compañeros de trabajo y obviamente que cuando uno está aprendiendo lo más normal es equivocarse. Me pasó una vez con una compañera, me acuerdo de hacer una lectura de un tránsito por arriba, pero porque estábamos literalmente trabajando al mismo tiempo. Hice un comentario como de que tal cosa, bueno, podía ser problemático. Un mes después me di cuenta de que se había quedado muy preocupada y yo en el momento ni lo registré. Yo lo dije como, bueno, sí, por este aspecto, pero ni siquiera es que tenía una seguridad en lo que estaba diciendo. Después de un mes me di cuenta que ella me dice como, che, esto parece que lo que vos viste es así, pero no sé, y se había quedado muy asustada por el tema. Y esto a veces uno no lo sabe, ¿no? Quizás es algo medio sonso, pero algo que hacemos mucho cuando iniciamos una consulta es preguntar sobre qué quiere hablar la persona y sobre qué no. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿cuál puede ser el problema de hablar de pareja para esta persona? No sabemos qué estamos tocando en el otro para hablar de ciertos temas, ¿no? Y aunque el otro no quiera hablarlo, no sé, si la persona no quiere hablar de pareja, obviamente que podemos ver aspectos relacionados a ese tema y es toda una dificultad para nosotros el aislarlo, ¿no? Como el no comentar de lo que no quiere hablar, pero saber qué está pasando también. A veces la información que tenemos, como decíamos, es muy profunda y podemos tocar fibras sensibles sin darnos cuenta. Y a veces también es un poco de la mano de lo que decía Eva, es un prejuicio que tenemos sobre ciertos aspectos o cosas. Algo que nos sorprendió en el último Astrocine cuando veíamos la carta de Philippe Petit, un equilibrista francés que cruzó las Torres Gemelas de la una a la otra. Es que decíamos, tenía un Marte en Cáncer en el medio cielo, que decíamos un Marte en caída, una luna en Aries en cuadratura. Como que leíamos la natal y eran más los baches que podíamos decir para decir a esta persona no le va a salir o esto le tiene que jugar en contra, y lo logró, ¿no? Y ahí es mucho más la lectura por ahí o el prejuicio que tenemos sobre algunos signos, y la realidad es que ningún trígono es tan increíblemente bueno, ninguna cuadratura es tan terriblemente mala. Peor ¿no? aún, inclusive, la persona puede tener todos los medios y recursos para afrontar ese desafío y cruzar las Torres Gemelas en alambre y uno le dice, che, tenés esto en caída y en cuadratura, tenés cuidado, podés perder el equilibrio. Listo, le arruinamos un proyecto a la persona Sí. por aplicar nuestra subjetividad. Total. ¿No? Y eso, miren qué pasa. Es más, Stephen Arroyo cuenta el caso del pronóstico que un amigo le dice si invertía o no en un negocio. No, un consultante. Un consultante le decía si invertía o no en un negocio y él le dice que no, no invierte y ganan todos y él no gana. Y Stephen Arroyo dice ahí, el mismo astrólogo fue parte del pronóstico, ¿no? Y esto pasa un montón. Es más, nos pasa a nosotros con nuestras propias cartas que aunque veamos el tránsito venir, no significa que sepamos por dónde viene. Muchas veces cuando terminó el último partido le decimos, ah, era esto. Ahora que ya pasó 2 años, ¿no? Sí, total. Y acá sumar un poco lo que charlábamos el otro día, eh, respecto al trabajo artesanal que es leer una carta, interpretar una carta. O sea, no es que, ay, léeme la carta, así nomás, o sea, en una charla de café, sino que requiere que nos sentemos, que, bueno, que analicemos, digamos, esa carta, que veamos las distintas técnicas que vamos a utilizar. O sea, es un trabajo artesanal, como decíamos el otro día, que implica, bueno, también, o sea, ver, digamos, a partir de las técnicas que nosotros tenemos, bueno, por dónde, digamos, encaramos esa lectura. Después, Sí. obviamente, la sinergia, digamos, del grupo en cuanto a ver otras posibilidades, otras miradas, o sea, lo que enriquece esa lectura final, digamos, que en definitiva es ese diálogo con el consultante. Así Sí. que, bueno, eso también. Sí, totalmente. Eh, Y de la mano de esto, el tema de lo artesanal, decíamos, el tema de la pregunta, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos esto de no hacer una lectura determinante y preguntar, tiene que ver con lo artesanal, que si yo leo Marte en Cáncer de una determinada forma y la persona me dice que no,
lo que en realidad hacemos es reinterpretarlo. No es que ante el no es decir, bueno, esto no funciona, no lo leo. No, al contrario. Estoy leyendo este camino que no es, cambio de camino, a ver hasta dónde encuentro cómo se identifica con ese Marte. Y si no se encuentra, no se encuentra. Se continúa total. y probablemente en la charla se va a encontrar después de un rato en como uno vuelve y es como ahora sí logra entenderlo y uno lo va interpretando Es también. que si no sería tan fácil como copiar los recetarios de los libros, ¿no? Marte en Cáncer es esto y si no te sirve, bueno, es esto, ¿no? Como... Bueno, creo que de esto que decía Eva va muy de la mano la pregunta de la que decía, ¿y qué sucede si quiero que me lean la carta sin algo puntual? ¿Se puede? Sería estar abierto a la información que el astrólogo ve. Aviso, tengo asistencia terapéutica, o sea, qué interesante, sí, ¿no? Cuando uno tiene que tener un cuidado con el consultante y el consultante al mismo tiempo va más abierto. No sé qué opinan, pero yo creo que es fundamental aún así la apertura del consultante como para conversar un poco más abiertamente, ¿no? Hemos charlado mucho de las experiencias que hemos tenido cuando de repente cae un consultante que es como silencio, es como hablar y nada más, es como algo que no se puede generar, ¿no? Sin ese interlocutor que vos vas interpretando, traes algo, la persona lo enriquece, y en ese ida y vuelta, ¿no? Si la persona viene simplemente a escuchar, como decíamos al principio, es como casi que no hay consulta, hay un informe, o sea, no hay encuentro astrólogo, astróloga, consultante, ¿no? Hay informe, hay una interpretación, mis hipótesis, y queda ahí, y ya. Sí. Totalmente. Sí, para eso se googlea, esta es mi carta, ¿no? Y ahí se Completamente. baja el informe y ya está, ¿no? Sí. Es el horóscopo, Es que que no ahí te lo dice importante. nada. Claro, ahí dice yo hablo también, genial. Sí, es que también es clave porque si uno quiere ir a conocer su carta, en realidad es ir a conocerse. O sea, ir a conocer tu carta es ir a conocerte a vos mismo. Para conocerte a vos mismo, si hay algo que hay que hacer, y esto terapia lo sabes, hablar, o sea, expresar. Porque la realidad es que desde el no intercambio, no, lo único que podemos hacer nosotros es replicar teorías que vayamos a comprobarlas, ¿no? Porque encima al no tener respuesta tampoco sabemos si la teoría es cierta. Hacer astrología es decir, Sol en Aries, una persona impulsiva, Sol en Aries, una persona avasalladora, Sol en Aries, una persona resolutora. Ahora, todas estas palabras no van a aplicar para cualquier Sol en Aries, ¿no? Sí, para aplicar para un Sol en Aries, dar como ejemplo el propio Sol, pero sí es la idea de como llevar un montón de interpretaciones, es hacer astrología, porque sí, yo puedo agarrar el diccionario y leer palabras, pero no por eso significa que estoy formulando oraciones, ¿no? En formular oraciones implica decir, bueno, si tengo a una persona con Sol en Capricornio, adelante, vamos a cambiar el signo, con el Sol en Capricornio, poder Agarró su indagar. ascendente igual, ¿eh? Agarré mi ascendente, pero dije Sol, vale, vale. Indagar un poco, ¿no? En cómo la persona termina manifestando su energía capricorniana para que de alguna forma le sea útil la consulta. Si no, hay muchísimas páginas en internet que uno carga sus datos y nos tiran un reportecito diciéndonos una lectura genérica. ¿Qué es lo que uno puede hacer cuando no tiene contacto con el consultante? Ahora, si queremos que la lectura sea más acertada y más precisa, ese poder conversar va a empezar a generar disparadores, que acá es donde por ahí toco terreno más psicológico, que le preguntemos algo a la persona y lo que la persona decida responder ya va a denotar de trasfondo una o necesidad o aflorar una situación de la cual puede ser muy óptimo conversar. ¿No? Yo soy muy amigo de que la gente elige sus palabras consciente o inconscientemente. Por lo tanto, comenzar una conversación sin un fin, sin decir quiero trabajar esto, sino bueno, me dedico a esto, hago lo otro, tengo esta familia, como contar un poco de la vida, uno inconscientemente va eligiendo con qué empezar. Y ahí hay mucho material también, ¿no? Total, y pasa, no sé, quizás acá de nuevo voy a ser autorreferencial, pero me pasa a mí que ya conociendo mucho del lenguaje simbólico, si hablo naturalmente de lo que me pasa, no presto atención. O sea, la realidad es que no digo lo que quiero que me interpreten, ¿no? Creo que nadie tiene tal control de poder expresarse a través de lo que quiere como símbolo. Sería como un exceso de Plutón y nada, la posta también está ahí. Por eso es que está bueno la mirada de diferentes astrólogos, ¿no? Nunca quedarse solo con un punto de vista. Nadie tiene aparte la posta en astrología porque la única posta en astrología es el aspecto, ¿no? O sea, la única posta de una luna trígono Júpiter es el ángulo de 120 entre la luna y Júpiter. Fin. En cuanto le ponemos una palabra a esa luna, a ese Júpiter o a ese trígono, ya está, ya hay un punto de vista, ¿no? No, también ahí lo único de la carta natal de cada persona. O sea, porque si bien puede haber, no sé, 10.000 personas que tengan la misma carta natal, la combinación entre esos, digamos, esas cualidades planetarias, zodiacales, los aspectos y demás,
Uy, se cortó el audio. Ahí va. Sí, sí. Se vinculan con la experiencia de la persona y eso es lo que hace único esa carta. Sí. Entonces, bueno, o sea, y también la responsabilidad que tenemos nosotros de tomar esa carta, que bueno, para mí lo decía el otro día, es un tesoro que, digamos, es una apertura de ese consultante a, bueno, bueno, interpretame o léeme esas cualidades de la propia carta, o sea, es una responsabilidad enorme Total. para nosotros, para nosotras. Entonces, bueno, ahí el cuidado también que tenemos como equipo bueno, de interpretar esa carta, de trabajarla primero en equipo, después de distintas miradas, después también digamos, siempre también es lo que decía Euge, de la contención que tenemos como equipo, ¿no? Porque después de cada consulta siempre, bueno, mandamos mensajitos como para ver, bueno, cómo fue la consulta, cómo se sintieron, o sea, es como que el grupo contiene, digamos, distintas, desde los consultantes, las consultantes, hasta, bueno, nosotros y nosotras mismas como astrólogos. Sí, Entonces eso también es sumamente total. enriquecedor, digamos, en la Sí. dinámica de equipo. Sí, 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 y también nos compartimos incluso cuando las lecturas salen para otro lado, ¿no? Yo creo que hubo un par de consultas que les traje y les dije, chicos, miren esto porque no me la esperaba, terminó pasando tal otra cosa, y era compartirlo con ganas, porque ahí también estamos aprendiendo un montón, ¿no? Yo iba a Y también lo decir, que... Perdón, Pau. Sí, sí, Pau. Dale. no, que pensaba cuando hablaba Eva, esto de la complejidad del ser humano, yo digo, a mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, la carta de mellizos o gemelos, que hasta vos decís tenés casi la misma carta y por ahí también las experiencias de vida que por ahí terminan siendo las mismas, los mismos padres, el mismo hogar, o sea, en la primera época de vida y cómo a veces esos minutitos de distancia, como hacen Sí, cosas tan distintas, o sea, siempre hay algo que varía en esas cartas que parecerían tan iguales, ¿no? Totalmente. Total, Ahí justo totalmente. decían Justo en el decía chat, así. también entre las sinastrías el entorno influye, lo vimos en Ay, el astrocine de los trillizos, justo. sí, en sí, lo de los trillizos. ¿Qué dato Bueno, de color? con Euge, perdón, Sí. con Euge chusmeamos un montón el caso de Bill Clinton y de Moria Kazan, que los dos tienen ascendente Libra, encima casi mismo grado, y son con un día de diferencia. Él es luna en Tauro, ella es luna en Y Aries, tiene el mismo el ascendente, mismo cielo, digamos. y díganme si es la misma vida la de Bill Clinton que la de Moria, o sea, la Igualitas. misma diferencia. Sí. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, no sé si Euge ibas a decir algo también, antes de que hable. No, lo que me había acordado también que habíamos hablado que, o sea, todos estudiamos en cero, pero también hay gente que vino de otras escuelas y sin embargo eso no fue un impedimento, es como que nos fuimos enriqueciendo del otro, o sea, lo que el otro me trae también me suma, aunque no haya estudiado en esa escuela, me trae algo nuevo, te complementás con el otro de alguna manera. Total. Sí, 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 sí. Y en el chat dicen, pero también se puede tener una lectura personalizada sin compartir con otros astrólogos por privacidad. En Sí, realidad totalmente, siempre como- son privadas. No sé, por ejemplo, entre Son- nosotros las consultas cuando por ahí nos compartimos su experiencia o cuando preguntamos, a veces el pronóstico no es claro y es, chicos, ¿qué ven ustedes de esto? Como necesito otra mirada. Siempre es desde quitar todo tipo de información O sea, privada, para ¿no? que O se sea, den no. una idea, Que no eso hay se nombre. toma se toma desde un concepto de psicología, ¿no? Que se llama supervisión, ¿sí? ¿Mm? Lo que se está tratando es de ampliar algo de astrología que no está de alguna forma con ningún tipo de reglamento, no está regularizado, Ujú. ¿no? Se está tratando de profesionalizar a un nivel de que no sea solamente el astrólogo en ese uno a uno y que termine solo ahí, sino que haya un espacio de supervisión. Eso es obligatorio en los psicólogos, que haya espacio de supervisión, Ujú, que es hablando de los propios pacientes con otro psicólogo más en el cual se debaten ideas. total. Ahora, eso sigue respetando el secreto profesional, sigue estando dentro de una ética profesional, ¿no? Y lo que se hace en realidad es armar más sustento y apoyo a, a este espacio terapéutico, porque lo vemos como un espacio terapéutico y no como un juego de voy a leerte las cartas, qué divertido, ¿no? Y es un jueguito. No, no es un juego. Se está tomando de que se está interiorizando en la vida de la persona, en sus energías, en cómo eso le puede influir en su vida, cómo puede hacerlo sentir mejor o mejorar algún aspecto de su vida. Entonces, bueno, a eso requiere este espacio, Claro. ¿no? Sí.
Sí, total. Sí. ¿Er? No, eso, como ampliar un poquito de lo que traía Mo, de que también, digamos, si bien no está regularizada, ¿no? La práctica astrológica, es como una especie de clínica, ¿no? Porque es el encuentro uno a uno con un consultante, que también se enmarca dentro de lo que es un secreto profesional, o sea, todo lo que se habla en las reuniones de equipo o de supervisión, no lo andamos divulgando para otro lado, y también lo necesario de los equipos de supervisión o grupales, ¿por qué? Porque tanto lo que es una clínica psicológica o clínica astrológica, no sé si me acaba de venir, te lleva mucho al uno a uno. O sea, vos estás con el consultante y si vos te quedas mucho en ese uno a uno y no tenés otras miradas desde afuera que te aporten otra luz, de decir, che, podés pensarlo desde otra manera, o fíjate que se te está escapando la tortuga por este otro lado, ¿no? Es como algo necesario, ¿no? Para salir de esa cuestión de uno como astrólogo o como astrólogo ahí en la práctica solo retroalimentarse, ¿no? Alimentarse de otras y después volver al encuentro que igual sigue siendo de uno a uno, pero enriquecido, ¿no? Como con esas otras miradas, esa otra perspectiva. Totalmente. Sí, total. Sí, también para esto que decían en cuanto a la de privacidad y que después decía él el no describir los datos personales, eso es algo que no lo hacemos e incluso muchas veces, o por lo menos esto lo digo desde mi punto, yo cambio muchísimo los géneros. O sea, muchísimas veces voy a hablar de ella para él y de él para ella, mareándolo a niveles que después yo me mareo también un poquito. Claro, incluso sin datos privados. Sí. Sin dato privado, dice, totalmente. Claro. De hecho, lo que suele pasar Es que es... lo bueno de lo astrológico como- es eso, o sea, Claro. yo soy un sol en Escorpio con función Plutón, luna en Libra, como muchas personas, sin entrar en mi vida específicamente, ¿no? Claro. La astrología da esa objetividad. Un ejemplo muy básico de una situación puede ser, me encontré con una dinámica que me contó el consultante y logré detectarlo a través de este aspecto en cuadratura a esta casa. ¿Cómo lo podría abordar? Y un compañero lo apunta desde, che, ¿viste este trígono? ¿Viste este paralelo de declinación que aporta el mismo significado por el regente? Qué bueno, y también podría traerlo por... Entonces empieza a aportar desde lo técnico, trayendo interpretaciones. No sé, tal vez lo podría ayudar desde este o este otro lugar. Y en ningún momento se describió la situación que el consultante le contó al consultor, y el consultor o la consultora nunca dijo, me contó esto el consultante, esta situación que la vi acá. Sino que todo, o sea, entre nosotros hablamos el lenguaje simbólico. Claro. Por lo tanto, como lo pasamos al lenguaje simbólico, no conocemos cómo es la experiencia personal. Obviamente no se cuenta en ningún momento ningún detalle, sino que tratamos de abordar y entender desde dónde viene la dinámica. Y en el caso de que se hable algo de la vida, no se habla desde un chisme. Claro. No es, No, total. estoy chismoseando sobre este tema y vamos a juzgarlo y nos reímos. No, se está abordando desde un lugar profesional para analizar algo, ¿no? Claro. Para aportar Es eso. que la finalidad es justamente el cuidado. Cuando nosotros intercambiamos es específicamente por ese punto. No sé, me ha pasado, por ejemplo, de tener que atender a alguien que por determinado tratamiento no puede, no sé, imagínense hablar de temas de pronóstico económico, pues puede generar mucha ansiedad. Y eso a veces a mí me dificulta, que puedo ser muy cuadrado y decir, bueno, acá hay un buen trígono a la 2, esto debería ser positivo, acá hay cuadratura, como uno lo ve muy cuadradito y de repente cuando el consultante me dice, esa información me puede hacer mal, ¿cómo hago para traducirlo igual? O sea, darles información pero con qué resguardo, ¿no? Ahí es donde intercambiamos entre nosotros y vemos cómo decirlo. Y bueno, obviamente que no es fácil. Siempre que uno tiene que partir información hay responsabilidad también en eso que uno pierde, ¿no? Vale. Euge, perdón, ¿ibas a decir algo? No, ahí me estaba diciendo por cucaracha Car, que está en el más allá, Sí. que no, nunca sabemos los nombres de nadie acá. O sea, la carta está No. sin nombre, sin nada. Total. Total, es más, muchas veces cuando pasamos alguna carta hasta no pasamos los datos de la carta en sí, o sea, pasamos el dibujo gráfico, del gráfico claro. nada más y listo, que en realidad lo que nos importa del intercambio es la carta, ¿no? Ahí también en cuanto por ahí hay una diferencia grande con respecto a la psicología es que nosotros tenemos un punto de partida técnico con un montón de información, ¿no? Porque la astrología, si algo que hace es hasta sobreinformarnos por momentos. Total. Entonces de ahí es que necesitamos este intercambio, como, che, ustedes ven esto como lo veo yo, ¿qué les parece? A veces la opinión es un, sí, hubiese pensado lo mismo, seguí con esa. A veces es, no te fijaste con tal otra técnica, o por esto que dijo yo me iría a tal otra carta, como que ahí es donde vamos ampliando, Es ¿no? que, bueno, yo tomo acá de lo que decía una compañera, como decía la soberbia, que tienen algunos astrólogos por creer que tienen mucha experiencia y por eso no se van a equivocar. Al contrario, la Totalmente. experiencia va de la equivocación, justamente. Exacto. Y creo que el grupo busca un poco soltar el ego individual para poder pasarlo, no solamente porque pueda estar haciendo una lectura errada,
¿no? Que es lo más común del mundo, sino que por otro lado también mi propia interpretación pasa a estar enriquecida por una cosa un poco más, llevándolo de Leo a Acuario, ¿no? Para después volver otra vez a Leo y llevar individualmente ese mensaje, pero de alguna manera poder abrirlo a un grupo permite abrir como eso distinto, permite abrir como ese juego, de poder perspectivizar, ¿no? Una interpretación también. Bueno, pero ahí está la ética, ¿no? De cómo abordarlo, ¿no? Porque con ese comentario que decían de el típico astrólogo o astróloga que interpreta y del otro lado te dicen, no, no, no lo siento así, y es como, no, bueno, porque no lo tenés identificado, o todavía no lo pudiste ver, es como, no, no, tu interpretación puede estar mal también, ¿no? No es que la persona, no, todavía no lo registraste, ¿no? Es como, estás mal vos, ¿no? Vos sos el dueño de la carta, o sea, uno como Eso astrólogo o suele astróloga pasar tiene con que... psicólogos también. Bueno, Sí. obvio. Estoy diciendo esto, ¿no? Ah, lo estás negando, negación, defensa. Claro. No, y al ¿Qué es mismo más? tiempo Y aunque eso, sea, sí. claro, y aunque sea negación, esa respuesta, si hay algo que no va a hacer es ayudar, básicamente. Es que Al ahí, contrario. ahí va también, ¿no? Es como el decir cuán preparado está el consultante o la consultante para recepcionar cierta información. Porque la realidad es que yo puedo ser, no sé, muy bruto para moverme la silla y cada vez que muevo la silla le pego a la mesa, pero no me doy cuenta. Y que de repente Lolo me mire y me dice, ¿no es que estás golpeando la mesa? Y que yo le diga, no me doy cuenta. Me diga, sí, lo haces, pero no te das cuenta. Tal vez eso no me ayude a darme cuenta Claro. que estoy pegándole a la mesa, ¿no? Tal vez no es la manera, tal vez no es el momento, retomando la idea de que un tránsito o una parte temporal active una parte de mi carta. Y está esto que decía Mora más temprano de la continuidad, del concepto tratamiento y el concepto consulta. Se llama consulta astrológica porque es una consulta, es algo a consultar, no es algo a tratar. De ahí es que también hay que tener mucho cuidado en decir, bueno, ¿cuán productivo puede ser que yo haga hincapié en que la persona reconozca un mecanismo que a veces puede estar influenciado en la soberbia, quiero tener razón, así que vos no? Y a veces el consultante realmente no reconoce esa faceta de sí mismo. No, que puede ser. Y es más, hasta diría que cuando uno más fácilmente lo acepta, más chance hay que por ahí esa consulta, esa grabación y el tiempo hagan que esa ficha caiga. No sé, me ha pasado de decir esto se puede vivir de esta determinada forma. La persona me dice no lo vivo así. Perfecto, puede pasar que no lo veas así, que no lo vivas así. Y por ahí al siguiente año me vuelvo a encontrar y me dice, che, tenías algo de razón con esto, lo terminé encontrando. Como también puede pasar que no. Ahí la realidad es que nunca tenemos más información, que eso también es difícil. Para mí nunca tenemos más información los astrólogos que el dueño de la carta. El dueño de la carta sabe cómo se vive su vida, ¿no? Ahí no hay forma de que tengamos más data. Aunque tengamos todas las reglas lunares de todos los años. No es imposible saber más que el otro ahí, ¿no? Si es dueño de su vida. Bien, pregunta, para hacer una mini pausa. ¿Estamos todos bien? ¿El chat? ¿Venimos bien? ¿Estamos ok? ¿Equipo? ¿Venimos bien? ¿Estamos cómodos? Me nace el momento anfitrión. Es como, ¿estamos todos bien? ¿Estamos todos Súper. bien? Genial. Gracias por compartir la Navidad con nosotros. Más allá de que hemos tenido gente acá que nos ha acompañado en Marvel para no pasarlo solo, que también le agradecemos a Marga, a su familia. Sí. Pero nada, gracias por acompañarnos. Chique. Bueno, gracias al equipo y gracias a quienes están desde el chat. Total. Estoy chusmeando un poquito a ver si... Creo que fuimos charlando un poco de todo. Algo que por ahí viene de la mano de esto que decíamos del pronóstico y que hace un ratito ahí decían por el chat, Lolo, le pegaste el pronóstico este año a todo. Que irónicamente... que irónicamente eso es lo que después creo que menos terminamos compartiendo. No sé, yo casi siempre cuando le llevo ejemplos de consultas mías le llevo lo que a mí me sorprende, no lo que dije, bueno, esto puede derivar acá y derivó ahí. Esto no salió como lo había leído. Claro, porque en realidad uno después dice, bueno, si vi venir algo y pasó, ya está, ya la tranquilidad está ahí, ¿no? Yo creo que lo interesante está cuando me acuerdo de un caso donde una persona consigue trabajo en un contexto que por tránsitos no era tan favorable. Y era un inicio laboral particularmente bueno. Y yo se los compartía en ese lugar como decir, ven como a veces el manual no es perfecto. Uno dice, no siempre 2 más 2 es 4, ¿no? Pero es verdad que no son la mayoría de esos casos, porque si no la consultoría astrológica no funcionaría, ¿no? Total. Bien. Bien. ¿Hay algo, chiques, que quieran decir? ¿Algo en el chat que quieran preguntar? O algo que por ahí tengan de lo que habíamos charlado que no hayamos... Por ahí esto, lo del nombre del equipo que se llama Cero de Cáncer y que esto que estábamos hablando, ¿no? De proteger, o sea, cualidades cancerianas,
de proteger a los consultantes y de nutrir, ¿no? El trabajo en equipo para nutrir y encontrar las mejores soluciones, o las mejores herramientas, o la mejor manera de decirlo, cuando algo es complejo. Entonces, por ahí eso, el redondear con la idea del nombre del equipo. Sí, total. Y encima encontrándonos en Cero de Capri, un poco estamos combinando las dos, ¿no? La responsabilidad capricorniana con el cuidado canceriano. Sí, total. Bueno, son un eje, ¿no? Como es imposible pensar en uno sin el otro. Sí, perdona. Y un Y grupo también lo que que decía se interesa Eva. mucho por Dracónica, también, siendo Cero de Cáncer, ¿no? Sí. Que somos un grupo muy atravesado por la Dracónica que viene de los nodos lunares. Que es También. lunar. Sí, Bueno. posta que sí, no lo había pensado eso. No, yo tampoco. Total. Sí, ¿Qué Euge. decías? No, lo que decía Eva también, que el refugio también es el grupo. O sea, a veces nos estamos mandando mensajes por el grupo para decir, che, tírenme una soga, por favor. Sí. Total, la ayuda. Es que es lindo también tener ese lugar, porque la verdad es que muchas veces, en cuanto a lo astrológicos, podemos sacar lecturas que asustan a veces, y cuando uno no tiene con quién mediar o con quién compartirlo, hasta asusta a uno para leerlo. Yo debo admitir, acá por ahí se me va a notar la luna en Sagitario Dracónica, pero debo admitir que muchas veces en pronósticos leí mal con tal de no leer algo con una determinada tensión que yo no quería que esté. Siempre, bueno, esto fue igual en una consulta que siempre cuento, porque fue a un amigo en particular que yo no quería que viva una determinada situación, y para mí era no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, y me cegué a que no iba a pasar. Terminó pasando todo, es como la situación uno la terminó viviendo, pero eso también es difícil, como no siempre los pronósticos son buenos, ¿no? Y mi Júpiter ascendente quisiera que sí. Bueno, quisiera llevó que... 1 hora y media a reconocer su luna en Sagitario Dracónica, así que seguimos por ahí. Ya, acá me voy con un trabajo de Draco también. Uy, creo que apagaste los auriculares. Que me duele el auricular en la oreja, no estoy acostumbrado a este Pero tipo de que- auris. Ah, sí, ¿Este acá? ahí, ¿Era? ahí está. Sí, ahí está. Alguien que nos hable para saber. Sí, ahí te escuchamos, Sí. Eva. No la escucho yo. Sigan, si vos ¿Ahora? escuchás. Ahora no escuchamos nada. Espera, no lo toques de nuevo. Vamos a... No toco. Pausa Mercurio. A ver, ¿ahora? No, espera. No. ¿Ahora? No. Sí, perfecto. Yo ahí te escucho, vos te lo perdés. Queda grabado. Sí. Me retiro, gracias. Sí. Perdón, están diciendo en el chat que no la escuchan tampoco. Ah, se cortó. Ok. A ver. Perdón, Esperen que Vamos a hacer un hago... poco de bolonqui en la Sí, imagen. voy a hacer lío de pantallas un segundo. Se rompe. A ver. A ver, ahí Eva, si te escucho. No, algo pasó acá con el audio. ¿El tuyo sigue apagado? Sí, no sé cómo darme cuenta de esta pendeja. Perdón, Este es un tránsito ascensional para el que sepa. Y creo que se rompió. No prende ni más hace directamente? ruido. A ver. Ahí está. Ahora sí. Fíjate, no lo toques el costadito. A ver ahora Eva, el chat, a ver, confirmen si escuchan. A ver, damos... Yo te escucho bien. Ahora, chicos, ¿se la escucha Eva? A nosotros No, nos si querés escuchan. minimizar. No, pero yo no veo que se mueva acá el audio cuando habla Eva. A ella no, dicen. No se la escucha. A ver, espérenme Ok. un segundito. Ah, acá está el tema. Esperen que... A ver, Eva, ¿ahora? ¿Ahora se escucha? Ahora la escuchan, ¿no, chicos? Mercurio retro, Sol en Géminis hoy, así que... Ok, estamos. Perfecto. Sí, perfecto. Ahí se te escucha. Sí. Sí. Bueno, genial. No,
quería comentar también la importancia de tener el apoyo de Mora, de tener también el apoyo de Hernán, que son psicólogos, porque bueno, nosotros somos astrólogos, astrólogas, no somos psicólogos, entonces me parece que en un espacio de consulta también es una, digamos, un apoyo enorme, digamos, contar con esas herramientas que pueden venir de la psicología, porque estamos, digamos, como ahí en el borde, ¿no? En el espacio de consulta y tener, digamos, este diálogo, este enriquecimiento, esas herramientas que ellos nos pueden brindar, me parece como también súper enriquecedor. Así que bueno, eso quería también comentar, que como equipo también nos distinguimos bueno, por tener esa patita, digamos, de la psicología, esas herramientas de la psicología que pueden aportar. Así que bueno, Sí. eso. Completamente de acuerdo, sí. Es que siempre el punto de estudio es un humano, es una psique, con lo cual es importantísimo. Sí, posta que sí, gracias chiques también por ese apoyo. Que incluso cuando no es una psique también incluso toma, ¿no? Porque, no sé, creo que es la menor cantidad de veces, pero puede venir alguien a decir, che, quiero vender el auto, ¿cuándo tengo más chance? ¿No? Y uno también lo puede buscar desde lo técnico un poquito más predictivo y ahí por ahí no entramos en terreno psicológico. Ahí también sirve mucho la perspectiva porque también seguimos hablando de índice de probabilidades. Por lo tanto, mezclando este concepto de índice de probabilidades con la idea de que estamos trabajando con una psique o con una persona, es muy... puede llegar a dar mucha inseguridad a uno que está trabajando el saber hasta dónde uno se está entrometiendo, entre comillas, en algo tan delicado y tan sensible. Por ende, como decía Eva, también lo valido mucho, que es esta idea de poder tenerlos a ellos para acompañarnos en estos procesos, aprender, ¿no? Como también tomar nuevas herramientas, vivir nuevas experiencias de tipos de consultas e incorporar diferentes situaciones que nos ayudan a formarnos mejor, ¿no? Como a tener más herramientas, valga la redundancia. También para nosotros mismos, alguna vez que dijimos, che, me parece que me fue mal o algo, traerlo al grupo y tanto Mora como Hernán, pero a ver, contame, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué sentiste vos? Como poder desahogar esa parte también, y se fue, y se marchó, vino Neptuno, ahora me voy a acordar. Bueno, yo me tomo de lo que decías, ¿no? Para justamente pensar en la idea de que muchas veces me ha pasado, uno dice como, che, esta consulta no salió bien. Y al momento de compartirla con más personas, el decir, ok, no es que la consulta no salió bien, porque generalmente las consultas suelen ser muy productivas para los consultantes o las consultantes, pero tal vez uno desde la propia expectativa, desde la propia inseguridad de esto que estamos charlando, ¿no? De estar trabajando con algo tan intangible como es una psique o como es los conceptos astrológicos, de ser un observador o una observadora de un ser ajeno, un tercero, genera mucha inseguridad. Y muchas veces poder compartirlo con un grupo en que uno también se siente contenido en ese proceso, también aprende a partir de esas mismas inseguridades, ¿no? Me ha pasado más de una vez también que hablando de terapia, he llevado a mi terapia consultas que me han inestabilizado, que no me han convencido, y ahí termino reconociendo cómo es que en realidad tiene que ver con mi expectativa o la forma de inseguridad que plantea este trabajo, ¿no? Que es muy rico también. Ahí volvió. Ahí volvió. Lo que me estaba acordando era que cualquiera que entre al grupo de consultoría, en la parte de descripción dice Lolo, Rafa y Mora como supervisando, pero en realidad en el equipo todos, o sea, es como que todos contamos lo que nos pasa a nivel, che, me fue bien, me fue mal, o yo les voy a contar cómo me fue en mi consulta, puede ser Mora, puede ser Lolo, no es que solamente nosotros traemos la consulta. Total, sí. Sí, es que en el grupo somos todos astrólogos y en ese sentido hay una cuestión de paridad, de que todas las miradas son igual de enriquecedoras, ¿no? Sí. Es lo que decíamos al principio de que no se genera una jerarquía o una simetría. Estamos realmente en una condición de iguales de estar hablando acerca del tema. Colegas, ¿no? Todos Totalmente. parejo. Total. Ahí decían, ¿qué carta sería necesaria en el caso de querer poner en venta una casa, mudarme y otras cosas? Esto sería decidir para el 2024. Sería un pronóstico completas. Temporal, ¿no? Sí, tránsitos, revoluciones y progresiones, más que nada por encima son todos eventos importantes, venta de una casa, mudanza, sí, tránsitos, progresiones y revoluciones. Y después extras que puedan depender del caso de la persona. Si estamos viendo tu pronóstico 2024, te querés mudar y vemos que tenés la casa 4 en Sagitario,
por ende Júpiter es el regente, y ese año estás teniendo el retorno de Júpiter, probablemente se agregue la revolución de Júpiter por ser un factor significador de lo que querés trabajar. Estos son por ahí cuestiones muy técnicas, específicas, pero son cosas que a uno le permiten ajustar la vista, sobre todo cuando estás queriendo buscar algo puntual, como puede ser esto, aunque muchas veces uno puede venir a decir, quiero organizar mi 2024 o tengo ciertas cuestiones proyectadas para mi año, quiero saber qué probabilidades hay de que esto suceda, cuáles son los mejores momentos del año para abordar estas temáticas, o simplemente ver si existen variables externas que desde lo astrológico podamos prever de alguna forma, ¿no? Claro. Se puede desde enero hacer, se puede en cualquier momento. Sí. Si vos venís en marzo, se mira de marzo a febrero del año siguiente. Son 12 meses posteriores a la fecha en que uno vaya. Sí, eso a veces hay una costumbre que es que la revolución solar, que en general es la técnica que ponen en título como de todas las técnicas, y siempre hay una relación con que tiene que pasar en el cumpleaños o cerca del cumple, y la realidad es que no. La revo se activa en ese momento, pero dura un año, con lo cual en cualquier momento uno puede verlo. Estamos en astrólogos, así que podés decirlo libremente. Que por ahí muchas veces hacer que la persona venga en su cumpleaños es mucho más fácil porque tengo que trabajar porque veo una sola revo, revolución. claro, sí. Si yo cumplo años en enero y vengo en enero, solo miro la revolución de enero porque Sí. mi pronóstico termina en diciembre. En Pero cambio, si yo soy pasaron de 6 meses, hay que ver la claro, otra, hay que si ver la yo que soy de viene. junio y vengo en enero, tengo que mirar la revolución solar de junio del 2023 y tengo que mirar la revolución de junio del 2024 para poder Claro. abarcar el año entero. Genera un poquito más de trabajo, lo cual es parte. Es parte. Sí, Entonces, totalmente. es como Sí, que con uno puede nosotros en pueden cualquier venir momento. cuando quieran, Con básicamente. todo el Se equipo. van a ver las... Sí, con todo el equipo, ¿no? Se van a ver las revos que correspondan siempre. Claro. Sí. Doble laburo, Doble laburo, sí. claro. Que igual no es tan doble laburo porque la realidad es que a como lo vemos nosotros en general cuando uno está en la fecha del cumple, si tengo solo la revo solar y voy a poner la converso la dracónica, es como no me voy a quedar solo con la solar, es como ahí siempre vemos dos revoluciones. Sí, a la larga es aspectar una carta más que creo que acá ya tenemos cancha. Sí. O sea, es una carta, no es tanto trabajo tampoco. Si vieran lo que se hace en rectificación, es lo de menos hacer una revo más, la verdad. Sí. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Algo más que quieran decir? ¿Estamos todos ¿Ustedes, bien? chiques? ¿Está el tonel, matambre en la heladera? ¿Todo en orden? Creo que hablamos así de todas las cosas que estábamos pensando que queríamos transmitir y esto, ¿no? De lo que es la mesa redonda y un poco que se vea a puertas abiertas cómo nos manejamos, cómo es la dinámica, cómo hablamos entre nosotros, qué opinamos al respecto, que era un poco lo que queríamos compartir en este encuentro. Sí. Y la verdad es que es muy parecido a esta dinámica lo que tenemos en el grupo en sí. Es este tipo de charlas con cartas, la única diferencia. Sí. Cartas y aspectos por montones. Bien. Bueno, chiques, entonces si les parece, hasta acá estaríamos. Yo también veía y hablamos un poco de todo. Nada, pueden escribirnos, tienen en Cero de Aries en Instagram, tienen el formulario como para anotarse en el caso de que quieran hacerse una consulta natal o que quieran regalar una consulta. Les quedan unos 6 días por si quieren aprovechar el descuento Sí. del equipo cero, ¿sí? Que están ofreciendo un 20% de descuento en cualquier tipo de consulta. Si no es para hicieron regalar regalo, o para claro. autorregalarse si quieren también. O si no hicieron regalo ayer y por ahí dicen, ay, que les regalo, ahí pueden regalar una consulta también. Aprovechen que quedan unos días. Nada, la verdad es que estamos muy contentos con el equipo y con este espacio y con la forma en que lo ven, así que también agradecerles a ustedes, chiques. Es hermoso esto que armamos. Sí, muy agradecidos, obviamente. Para los que saben, Se la escuela. disfruta. Sí, Sí, re. ¿no? Muchísimo. Es un La espacio verdad que muy- si hay algo que hay en los encuentros es se disfruta, nos reímos, le pasamos bien, o sea, es como que hay una linda dinámica de trabajo en el equipo. Sí. Total. Bien, bueno, entonces... Sí, perdón, ¿te iba a pisar? Ah, no, perdón, te vi como que se puso verde y pensé que ibas a hablar. Habla, a ver, ¿qué quieres decir? Dale. Ahora Tenés sí, la habla. palabra. Quizás me leíste la mente, pero no, que tenía como buen ascendente de Géminis, tenía miedo de irme a la mierda con lo que iba, no sé si se podía decir mierda. Sí, libre. Tenía miedo de irme un Lejos. poco al demonio. No, como síntesis quizás, o por lo menos síntesis de todo lo que hablamos, que la astrología nos termina poniendo en jaque decimos es un lenguaje simbólico, ¿no? Hay que ver cómo cada uno vive esa carta de creación, pero al mismo tiempo nos da información súper precisa.
Entonces, ese arte, ¿no? De poder decodificar una información que es simbólica, pero al mismo tiempo uno ve información precisa y que necesita ver cómo la vive, pero uno enfoca ahí y abre y vienen cosas importantes, creo que es lo que toda una vida nos va a dejar ahí como en cómo resolver y en ese querer resolver eso es como la consultoría pura, ¿no? En cómo Sí. ir de un polo al otro, entre lo que es súper puntual y específico y que no es válido para todos, pero al mismo tiempo simbólico, y es como, bueno, ¿cómo lo vive esa persona? No sé, quizás es símbolo también de mi Sí. ascendente en Géminis, ¿no? De No, pero esta cuestión. es muy real. Bueno, es como el reinterpretar. No sé si les pasó, a mí me pasa con mi carta, de ver un aspecto y encontrarle 10 lecturas. Y cada tanto sigo viendo situaciones nuevas y digo, che, esto encaja perfecto acá, ¿no? Sí, total. Bien. Bueno, estamos entonces, chiques. Muchísimas gracias por este Gracias. tiempo, por este lugar. Seguramente más adelante volvamos a hacer alguna de estas actividades. Estamos muy contentos porque sí. para la buena luna en acuario de la escuela, poder generar estos espacios para nosotros es algo muy rico, muy fundamental, ¿no? Como poder compartir. Sí, poder poner esas camaritas que también me costó mucho y quedaron muy desprolijas. Sí. Perdona a quien tenga mucho Virgo en su carta, no es lindo de ver. Y espero que los que estén viendo también, más allá del horror de las cámaras con mal encuadradas, que estén disfrutando, que les haya servido, que hayan podido obtener información, que nos conozcan un poquito más también, más allá de Lolo y yo. El espacio está formado por mucha gente y tratamos de cada vez abrir más, ¿no? Tratar de llevarlo a un estadio un poco más comunitario, un poco más para compartir. Y esa frasecita que me quedó grabada, que no sé dónde la vimos, en la calle, que decía, solo Creo que llegás fue un más rápido. programa. Sí, Me no parece. sé de dónde. Solo llegás más rápido, pero en equipo llegás más lejos, ¿no? Y eso me pareció muy interesante, porque al mismo tiempo incluso se puede disfrutar más tratando de llegar con un equipo, tirando todos para el mismo lado y poder como soltar la individualidad para llevarlo a un plano mayor. Sí. Me parece muy importante que en Acuario todos los leoncitos brillan también, ¿no? Como no es solo una cuestión de la individualidad ni del grupo, sino poder encontrar el lugar y como poder compartirlo. Así que Total, y también mandarle un beso enorme a Car, que iba a estar acá con nosotros. Claro. Sí. la próxima, Y la próxima está seguro. Total. Carla Soncini, por las Sí. dudas, parte del grupo también, integrante. Bueno. Y bueno, gracias a los que nos están Sí. viendo, a los que se A todos tomaron los que se esta quedaron. Navidad para compartir con nosotros. Nada, súper valioso también, parte de esa luna en Acuario, ¿no? Poder llegar de alguna u otra forma a todos. Así que gracias. Gracias, chiques. Y bueno, les dejamos un beso enorme. Nos estamos viendo prontito, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar. Besote. Chau, Gracias. chau. Gracias, chiques. A ver, esperen que cerramos acá. Gracias.